emitidas entre 1975 y 1982. Número 23. Realizó una amplia diversificación de Televisa. Con Televisa a la cima como proveedora de entretenimiento para las masas, el presidente José López Portillo nombró a Azcárraga Milmo como su asesor de imagen. Ninguno de los dos pareció advertir la contradicción entre la función de máximo responsable político de uno y la de principal formador de opinión del otro. Se perpetuaba la vieja tradición mexicana de otorgar favores y distinciones a los empresarios a cambio de lealtad política. A finales de la década de 1970, el gobierno era el principal anunciante de Televisa y Azcárraga Milmo estaba diversificándose hacia el cine con Televicine, hacia la industria editorial y los centros nocturnos para promover a sus artistas, y hacia los bienes raíces. Televisa era dueña de 47 empresas, incluyendo una de jets ejecutivos. Número 24. Televisa se vio menos afectada por otras empresas por la crisis de los años 80. 2 días antes de finalizar el sexenio de López Portillo en 1982, Azcárraga Milmo recibió 95 concesiones para Televisión de Provincia S.A., filial de Televisa, aunque el nuevo presidente, Miguel de la Madrid, las redujo a 75. Con el apoyo del PRI, neutralizó las voces que pedían la estatización de Televisa e hizo un guiño al mundo intelectual dedicando el Canal 8 solo a temas culturales y sin anuncios comerciales, logrando la participación de prestigiosos referentes como Octavio Paz. Gracias a su influencia política, Azcárraga Milmo pudo retrasar 4 años la entrada de Multivisión, competencia de Cablevisión. Aprovechando su condición cuasi monopólica, Televisa pudo navegar mejor que otras compañías durante la crisis económica de los primeros años de la década de 1980. Número 25. Dejó temporalmente la presidencia de Televisa en 1986. En 1985, Raúl Trejo del Arbre coordinó el libro Televisa, El Quinto Poder, donde la corporación mediática es señalada como una de las fuentes de influencia ideológica y política mejor consolidadas en la sociedad mexicana de nuestros días. Durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, Televisa atenuó la ola de crítica sufrida por el gobierno por su deficiente actuación durante la catástrofe, llamando a la unidad nacional a las puertas de la Copa Mundial de 1986. En 1986, el Tigre Azcárraga ya había sufrido 3 infartos y dejó la presidencia de Televisa durante una temporada en manos de Miguel Alemán Jr., viajando a Estados Unidos con el argumento de que iba a seguir más de cerca sus negocios estadounidenses. Número 26. Recurría a todo lo que fuera necesario para respaldar al PRI. Azcárraga Milmo retornó a la dirección de Televisa en junio de 1987 y comenzó a emitir de nuevo el noticiero 24 horas, que había sido suspendido por Alemán ante las fuertes críticas por su parcialidad política. Durante las elecciones federales de 1988, Televisa no solo se parcializó abiertamente por Carlos Salinas de Gortari, sino que se atrevió a atacar al mítico Lázaro Cárdenas, padre de Cuauhtémoc, el adversario del candidato del PRI. Durante ese impasse, Sabludowski abrió una edición de 24 horas, presentando a 2 presuntos hijos extramatrimoniales de Lázaro Cárdenas, que manifestaban su apoyo al PRI. A raíz de la caída del muro de Berlín, Azcárraga Milmo lanzó el programa Encuentro Vuelta, la experiencia de la libertad, pero se llevó el disgusto de que en una de sus ediciones, el peruano Mario Vargas Llosa calificó los gobiernos del PRI de dictadura perfecta. Número 27. México es un país de jodidos. Es la frase que lo identifica. En 1993, Azcárraga Milmo encabezó la lista de Forbes de los latinoamericanos más ricos, y ese mismo año pronunció en un acto público una de sus frases más conocidas. México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Desde entonces, la expresión México es un país de jodidos es el principal símbolo de identidad del Tigre Azcárraga. El mismo año se unió al español Plácido Domingo en el proyecto Operalia para popularizar la ópera. Las reformas a las leyes electorales obligaron a Televisa a moderar su parcialidad hacia el PRI, y en 1994 presentó el primer debate televisado entre candidatos de diferentes partidos. Número 28. A mediados de la década de 1990, TV Azteca empezó a perfilarse como futuro competidor de Televisa. A mediados de los años 1990, la crisis económica mantenía a la baja las acciones de Televisa y los problemas financieros afloraron, por lo que la compañía detuvo su expansión y dejó de ser la mayor televisora de Latinoamérica. TV Azteca, que había sido privatizada en favor de Ricardo Salinas Pliego,
por intermedio de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, comenzó a producir programas nacionales y a comprar programación extranjera que elevaron su sintonía mientras flexibilizaba las ventas de publicidad. Aunque todavía no era una amenaza seria para Televisa, no podía ignorarse como competidor. Azcárraga Milmo vendió el 49% de las acciones de Cablevisión a Telmex y comenzó una guerra contra Multivisión por el mercado capitalino. Número 29. En 1997, Televisa concentraba el 87% del gasto publicitario en televisión en México. A finales de 1996, Televisa participó en el lanzamiento de Sky Latin America, un sistema de televisión satelital en sociedad con Rupert Murdoch y el brasileño Roberto Ireneu Marinho, pero la televisora mexicana solo controlaba la plataforma para México. Aunque había perdido algo de su poder, en 1997, Televisa era dueña de 240 concesiones y tenía afiliadas a 37 estaciones independientes, concentrando el 87% del gasto publicitario. Además, era propietaria de la mitad de la empresa satelital Panamsat y del 51% de Cablevisión, y tenía ramificaciones en la industria radiofónica y en la industria editorial, así como en el sector televisivo de Estados Unidos mediante Univision. Número 30. Azcárraga Milmo tuvo que enfrentar los problemas financieros de Televisa, ya con su salud deteriorada. A pesar de estas magnitudes impresionantes, Televisa había cerrado 1996 con una pérdida neta de casi 600 millones de pesos mexicanos, mientras que sus acciones y su sintonía evolucionaban a la baja. La guerra encubierta que sostenía con TV Azteca por la audiencia y los anuncios publicitarios se hizo más patente y Azcárraga Milmo, ya con su salud mermada y presionado por Wall Street, tuvo que dedicar sus últimos meses de vida a los problemas de Televisa. Padecía de un melanoma y de fuertes dolores de cabeza, y aún así logró cerrar algunos negocios en España, aunque fracasó en obtener los derechos del fútbol español. Número 31. En sus últimos meses de vida, percibió el cambio político al que se dirigía México. Presintiendo que el final se acercaba, Azcárraga Milmo le pidió ayuda al presidente Ernesto Zedillo para que sus deudas no impidieran que su hijo, Emilio Azcárraga Llán, heredara el control de Televisa, en la que se cree que fue su última intervención como gestor político. Zedillo instruyó a la Comisión Nacional Bancaria para que propiciara la renegociación de las deudas con los bancos acreedores. Pero seguramente gracias al olfato político que había desarrollado a lo largo de varias décadas, el tigre Azcárraga percibió los vientos de cambio que soplaban en la política mexicana e inició acercamientos con el influyente dirigente del PAN, Carlos Castillo Peraza, y con Andrés Manuel López Obrador. Número 32. Tenía fama de mujeriego. Al margen de sus 4 matrimonios, Emilio Azcárraga Milmo tuvo unas cuantas aventuras amorosas.